Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro». El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento». Y Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán». Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán». Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy, en este jueves de la segunda semana del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. Estamos con San Lucas en el capítulo 16, versículos 19 al 31, la famosa parábola de el indigente Lázaro, hermanos y hermanas, que tiene una bendición de meditación y reflexión para cada uno de nosotros. Y hoy la vamos a ver desde otra perspectiva, tal vez una perspectiva que no te has imaginado. Esta parábola se puede interpretar de muchas formas, llevando un mensaje, hermanos y hermanas, de conversión para todos nosotros. Y es bueno que hoy pensemos en que aquí hay algo bien grande encerrado. Piensa en esto por un momento, con esta parábola que hemos acabado de escuchar y que vamos a meditar y reflexionar. ¿Te has preguntado tú, como me he preguntado yo, si Dios, en su eterna compasión, comprensión y misericordia para con nosotros, hermanos y hermanas, no utiliza personas cerca de nosotros para estar en ellas, y que así tengamos tú y yo la oportunidad de reparar muchos daños, de en verdad, hermanos y hermanas, enderezar nuestra ruta y nuestra vida? ¿No será posible que Dios, hermanos y hermanas, utilice cerca de nosotros a ciertas personas que están pasando por algún tipo de situación, que en ellos se represente Dios, que en ellos se represente Jesús, y que sea para nosotros un motivo, hermanos y hermanas, de bendición, de Dios extendiendo su mano, de Dios dándonos la oportunidad de hacer la buena obra, y que esto nos sirva a nosotros, hermanos y hermanas, de enderezar la ruta nuevamente y estar en la línea correcta, que es la salvación. Pues desde ese punto de vista es que queremos entender, meditar hoy esta famosa parábola, hermanos y hermanas. Vamos a verla así. Este hombre afluente, hermanos y hermanas, que menciona la parábola de Dios hoy, tuvo la oportunidad con Lázaro, el indigente, hermanos y hermanas, de salvar su vida, de cambiar su vida, de reparar daños, de convertirse, de arrepentirse, y lamentablemente perdió la oportunidad demasiado tarde.
Que eso no pase en nuestras vidas, que no sea demasiado tarde cuando nos damos cuenta, cuando nuestra conciencia se inquieta, hermanos y hermanas, para entonces entender, caramba, si aquella fue la oportunidad y la dejé pasar por alto. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que tenemos en el día de hoy para guiarnos también un poco a través de nuestra meditación y nuestra reflexión. Solo la fe abre la ventana al otro lado de la vida, que es al lado de Dios. Solo la fe tuya y mía, la fe auténtica, la fe madura, la fe que sana, la fe que salva. Esa fe, hermanos y hermanas, es la que es capaz de abrir la ventana al otro lado de la vida, que es donde está Dios. Queremos estar al lado de Dios. Esa será otra inspiración para nosotros hoy. La Cuaresma nos quiere llevar a estar del lado de Dios o a estar al lado de Dios. Hermanos y hermanas, esta parábola tiene dos personajes que son bien conocidos por nosotros, o hasta podríamos decir tres personajes, ¿no? El personaje de Lázaro, que es un indigente, una persona en necesidad, una persona pasando por la penuria, una persona, hermanos y hermanas, lamentablemente en una situación crítica, donde verdaderamente su vida está amenazada con la muerte, su vida, hermanos y hermanas, está en peligro. Por el otro lado, tenemos a un hombre afluente, un hombre, hermanos y hermanas, que evidentemente no tiene necesidades, muy próspero, muy atareado con las cosas de la vida, hermanos y hermanas, pero que no tiene nombre, porque no aparece un nombre para él. Y luego, hermanos y hermanas, el tercer personaje que nos pone la parábola de nuestro Señor Jesucristo hoy es el Padre Abraham. Abraham aquí representa, hermanos y hermanas, el pensamiento de Dios, si así lo queremos ver. Así que partimos, hermanos y hermanas, en esta meditación y reflexión reconociendo a estos tres personajes. Lázaro, hermanos y hermanas, en esta parábola pobre, vamos a recordar algo antes de seguir. Este Lázaro no es Lázaro, el hermano de Marta y María, los que vivían en Betania, donde Jesucristo se hospedaba cuando bajaba a Jerusalén. Este Lázaro no es ese Lázaro a quien Jesucristo resucitó de entre los muertos 4 días después de su muerte. Ese no es este Lázaro. Este Lázaro es ficticio. Este Lázaro nunca existió. Esto es un cuento. Esto es una parábola, hermanos y hermanas, que le ayuda a Jesucristo a enseñar algún principio básico que Él quiere enseñarnos, que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra salvación, con Dios, con los hermanos, y utilizó una forma, hermanos y hermanas, ficticia dentro de una parábola que tiene una moraleja para cada uno de nosotros. Pero el Lázaro este que está aquí, hermanos y hermanas, que nunca existió, está representando el grito, hermanos y hermanas, el grito silencioso, podríamos decir, de todos los indigentes. Imagínate a todos los necesitados, a todos los que están dentro de una situación pues crítica, los enfermos, hermanos y hermanas, los que tienen enfermedades terminales, los que tienen situaciones desgraciadas en su vida. Todo ese tipo de personas lo recoge este personaje de Lázaro. En los versículos 19 al 21, hermanos y hermanas, comenzando ya con la parábola, lo que separa a los dos, a este hombre afluente sin nombre y a Lázaro, quien es un indigente, es precisamente una puerta que está cerrada en la casa del hombre afluente. Por ahí comenzamos. Hay algo cerrado entre nosotros y los demás. Hay algo cerrado entre nosotros y los que nos rodean, que están en necesidad. Y cuando hablamos de afluente, fíjate que yo no estoy hablando de rico, porque lamentablemente cuando hablamos de rico para señalar cosas de la palabra de Dios, pensamos en los millonarios. Y entonces decimos, como yo no soy millonario, yo no me identifico con el rico. Como yo no soy millonario, me identifico con el pobre. Hermanos y hermanas, por eso hablo de afluente. Todo el que tiene riqueza, todo el que tiene prosperidad de una u otra forma, aunque no sea millonario, hermanos y hermanas, aunque no sea rico, ya es una persona afluente. Yo me levanté esta mañana, hermanos y hermanas, y tengo vida en el nombre de Dios. Me afeité, me lavé la boca, me bañé, desayuné, tengo mi carro para salir, hice mi diligencia. Cuando regreso tengo almuerzo, puedo hacer cosas, puedo vacacionar, puedo moverme y existir. Yo no soy millonario y yo no soy rico, pero tengo prosperidad.
Por lo tanto, esto nos tiene que impactar a nosotros también. Es en materia de cómo nos identificamos con los personajes para que la moraleja final nos toque o no nos toque. Lamentablemente, hermanos y hermanas, la persona afluente sin nombre no acoge al pobre indigente Lázaro. No tiene ni piedad hacia los problemas de este pobre hombre que está siempre al lado de su puerta. Es bueno recordar esto. La puerta cerrada es la cerrazón que yo tengo que no me deja ver la realidad que está pasando a mi alrededor y es real. O sea, me nubla algo, hermanos y hermanas. Hay como una barrera. Ahí me vuelvo impenetrable ante todo aquello que está pasando a mi alrededor que requiere de mí una acción, una obra, un apostolado, un testimonio de que creo en Dios. Por el otro lado, hermanos y hermanas, el indigente Lázaro, ¿sabes qué? Tiene nombre. No como el afluente que no tiene nombre. Tiene nombre. Al afluente le ha dicho la tradición el rico Epulón. Epulón tampoco es un nombre. Epulón lo que hace es que define una característica de acción de las personas que tienen riquezas. Es cuando han sido egoístas dentro de su riqueza, es cuando han convertido la riqueza en un ídolo, es cuando, hermanos y hermanas, pues gastan su fortuna en sus propias cosas, en sus propias necesidades, acumulan y acumulan grandes fiestas, derroche de dinero en cosas materiales, el que se da la buena vida sin estar al tanto de la necesidad del prójimo. Eso es Epulón. Pero aquí realmente este hombre afluente no tiene nombre. Y eso es significativo, hermanos y hermanas. Es decir, si Lázaro en esta palabra el indigente tiene nombre, es porque Jesucristo quiere señalar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Se llama Lázaro. Y si el afluente no tiene nombre, significa que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, por ahí comenzamos a ver que Dios está haciendo que, hermanos y hermanas, su parte para que este hombre afluente que no tiene nombre escrito en el libro de la vida se gane la salvación y especialmente, hermanos y hermanas, logre que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Lázaro, hermanos y hermanas, ese nombre significa, ya que estamos definiendo nombres, ¿verdad? Oiga, significa Dios ayuda. ¿Ves ahora por qué estamos diciendo que esta parábola lo que nos quiere decir es que precisamente Dios quiere salvar al afluente, al que tiene riquezas, sacarlo de su egoísmo y de su acumulación, hermanos y hermanas, que no lo deja ver la realidad del prójimo en necesidad? Con la presencia de Lázaro, el mendigo, el indigente, el pobrecito. Eso es lo que está haciendo Dios, ayudando a salvar al otro, como Dios nos ayuda a nosotros a salvarnos. Y precisamente es cuestión de discernir, hermanos y hermanas, cuántas oportunidades diariamente a través de lo que nosotros nos pasa no vemos que es Dios ayudándonos en una forma misteriosa. No van a sonar las trompetas, no se va a abrir el cielo, no van a subir y bajar ángeles, hermanos y hermanas. Simplemente yo, con fe, saber que cuando hay una necesidad, una situación que requiere de mi disposición, que puedo ayudar a otros a completar porque están incompletos. Hermanos y hermanas, es Dios acercando su mano para que estemos a su lado. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, lo que la parábola nos deja entender, y no solamente la parábola que es un cuento y es una historia, la vida real también nos hace saber, hermanos y hermanas, que el afluente no acepta la ayuda del indigente. No está aceptando, no ve, no interpreta el signo de los tiempos de que esta es tu oportunidad, que no esperes a que sea demasiado tarde. Él lamentablemente está tan cegado, tan materializado, tan en el consumerismo, tan en la cultura de la muerte que ya no ve. Hermanos y hermanas, la gran oportunidad que tiene, no la acepta. A veces, hermanos y hermanas, al leer esta parábola casi siempre pensamos que solo la ayuda material que necesita el indigente
de parte del afluente, que es el que tiene para ayudarlo, pero materialmente es lo que quiere pues dejarnos saber la parábola. O sea, haz una obra de caridad, ¿no? Haz un apostolado con el necesitado. Casi siempre pensamos que eso es lo que Cristo quiere, ¿no? Si yo tengo, pues tengo que dar. Claro, es básico, hermanos y hermanas, es parte de los requisitos del Evangelio. Claro que sí, la buena obra. Pero vamos más profundo a esto, hermanos y hermanas. Hemos pensado en algún momento con esta parábola, hermanos y hermanas, y hasta en nuestra propia vida, que la ayuda espiritual de salvación que necesita el afluente de parte del indigente, la ayuda de salvación que necesito yo para enderezar mi vida, para convertirme, para estar en las cosas de Dios, puede venir porque Dios está en aquel que necesita. La intención, el propósito de Dios, hermanos y hermanas, es que Dios quiere que el afluente tenga su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero el afluente mantiene, hermanos y hermanas, esa puerta cerrada. Por eso decimos cerrazón. Por eso decimos que somos impenetrables. En algunos momentos el corazón se endurece, hermanos y hermanas, y nos obstinamos y no cambiamos. Nos volvemos inamovibles en nuestra posición de que no necesito de Dios, no necesito confesarme, no necesito cambiar mi vida, no necesito transformarme de ninguna forma. Ya en el versículo 22, hermanos y hermanas, se nos revela a nosotros la verdad escondida. Escúchalo bien. El indigente muere antes que el afluente. Mientras el indigente está a la puerta, hermanos y hermanas, hay salvación. Pero ahora murió. Hay salvación mientras el indigente, que prácticamente es Jesucristo, es Dios en ellos, hermanos y hermanas, hay para nosotros oportunidad, hay para nosotros alternativa, hay para nosotros, hermanos y hermanas, una bendición si sabemos interpretarlo. Y ahora, hermanos y hermanas, el indigente está en el seno de Abraham. Eso también, hermanos y hermanas, significa mucho. Seno de Abraham. Acuérdense que para el judío Abraham es el padre de la fe. Es el padre de multitudes. Para el judío, hermanos y hermanas, Abraham es la fuente de la vida, de donde nacemos, de donde nació todo el mundo. Es parte del pueblo de Dios, hermanos y hermanas. El indigente. Ahora se les deja saber a todo el que está escuchando la parábola. Este que fue ignorado, este que estuvo a tu puerta, este que tú mantuviste en la puerta cerrada, este que tú no reconociste que era la oportunidad que Dios te envió para que todo mejorara en tu vida a través de la asistencia que le pudiste dar, y lo excluiste, que ya no era como que hijo de Dios, es hijo de Dios. Está en el seno de Abraham. El judío en aquel tiempo, hermanos y hermanas, tú y yo lo hemos discutido aquí, excluía al leproso. Este Lázaro era un leproso. Los perros lamían sus llagas. No tenía comida, nadie se podía acercar a él porque se podían contagiar. No podía haber ningún tipo de contacto con él porque entonces se podía caer en la impureza legal, rompiendo la pureza que tenían que tener delante de Dios. Por eso, inexistente. Y ahora de repente, cuando terminó la vida y muere, ahora se dan cuenta de que, wow, era en verdad hijo de Dios, estaba con Dios. Por su parte, el afluente pensaba que era hijo de Dios cuando estaba vivo. Y lo era, hermanos y hermanas. Era también hijo de Abraham el afluente, hermanos y hermanas. Así que todos somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, somos hermanos, los que están y los que no están, los que están en pecado y los que están en gracia, los que son católicos y los que no son católicos. Todos somos hijos de Dios. Eso queda claro también en la parábola de hoy. Lamentablemente también tenemos que decir que el afluente era hijo de Dios en la tierra, pero lo perdió. Llega un momento en que podemos perder las cosas de Dios. Alerta, hermanos y hermanas, alerta.
Ya en los versículos 23 al 26 ocurre algo muy interesante. El afluente, luego de la muerte y de estar en el lugar de tormento, tiene una conversación con el padre Abraham, que hemos dicho que representa el pensamiento de Dios, que es Dios. Y hay 3 conversaciones aquí que son ricas en enseñanza para todos nosotros, de parte del afluente, que va a parar luego de la muerte al lugar del tormento, en unas súplicas que está haciendo ya cuando es demasiado tarde y no era el tiempo y el momento. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para que su vida tuviese la bendición de Dios. En esa primera conversación, Jesucristo lo que nos está revelando con esta parábola es que se abre una ventana sobre el otro lado de la vida. Este es el lado de Dios que Cristo quiere que nosotros entendamos. No lo veas tanto como el cielo, sino como el lado de Dios. Se trata, hermanos y hermanas, del lado verdadero de la vida. Ahí es que se da cuenta de verdaderamente lo que pasaba en el más allá. ¿Me estás entendiendo? Ahora estoy acá en el lugar de tormento y ahora me doy cuenta de lo que pasaba allá en la tierra. Y aquí lo importante es ver, hermanos y hermanas, que solo la fe es capaz de abrir. El afluente, hermanos y hermanas, sin fe, lamentablemente permanece ciego. Son 2 cosas: nos cerramos y nos quedamos sin ver la realidad. Claro, ¿y por qué viene todo esto? Por los apegos al materialismo, que es lo que podemos enfatizar hoy, hermanos y hermanas, viendo solamente esta vida como la que es, apegándome a todo lo que es materialismo, apegándome a todo lo que es lejos de Dios, sin vida sacramental, sin palabra de Dios, sin comunidad de vida. Todo eso es lo que nos encierra y no nos deja abrirnos, lo que nos ciega y no nos deja ver. Y no podemos esperar, hermanos y hermanas, que sea la muerte la que nos quite de la cabeza, del pensamiento o de la mente esos apegos, que nos demos cuenta de la realidad. Eso hay que hacerlo ahora, porque ahora es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahí es que aparece, hermanos y hermanas, ahora el valor real de la vida. Y el valor real de la vida y el sentido de la vida es estar al lado de Dios, hermanos y hermanas, y nunca perder ese lado. Porque ese es el lado de la bendición. Es el seno de Abraham en esta parábola, hermanos y hermanas. A veces la propaganda del mundo nos engaña a muchos de nosotros y probablemente el Imperio Romano engañó la vida de este afluente, es lo que quiere señalar Jesucristo nuestro Señor. A nosotros pues ya no tenemos el Imperio Romano, pero tenemos otras cosas que invaden, tienen influencia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías, en lo que creemos, pensamos y hacemos. Cuidado, la mente puede ser engañada con propaganda, hermanos y hermanas, falsa, con las falsas seguridades que da que el mundo y su vida. Los papeles cambiaron, hermanos y hermanas. Los papeles cambiaron. Como decimos aquí, los muñequitos cambiaron. Hay un momento en que los muñequitos cambian. Cuando el afluente, hermanos y hermanas, ve al indigente en el seno de Abraham, entonces, hermanos y hermanas, empieza a suplicar. Pide ser aliviado de sus sufrimientos. El afluente, hermanos y hermanas, descubre que el indigente es su único y posible bienhechor. Ahí es que lo descubre, pero ya es demasiado tarde. El afluente sin nombre era un hombre piadoso o era una mujer piadosa, con sus actos religiosos, con sus actos de piedad, con tal vez su oración, hermanos y hermanas. Llama a Abraham Padre. Quiere decir que practicaba la fe. Y Abraham, por el otro lado, dice Jesucristo en la parábola, lo llamó ¿qué? Hijo. O sea que aquí hay una relación de que había fe. Había una cierta relación entre Dios y él. Y en este momento es que la parábola empieza ya a hablarnos a nosotros. Aquí es que empieza Jesucristo a tratar de que esta parábola con su mensaje penetre nuestro corazón, nos sacuda, hermanos y hermanas, nos caiga la lluvia del mensaje que Él nos quiere llevar. Aquellos que en la vida son afluentes, hermanos y hermanas, tal vez el Evangelio los llama ricos,
los que tienen riquezas, como te dije ahorita, porque tenemos carros, porque tenemos celulares, porque tenemos televisión, estufa, nevera, cama cómoda, donde dormir, porque vamos a nuestras vacaciones, hermanos y hermanas, 3 comidas al día y hasta más. Comemos en casa, comemos fuera de casa en restaurantes de comida rápida o en restaurantes caros. O sea, a todo aquel, hermanos y hermanas, que la pasa bien. La oportunidad no se puede obviar, hermanos y hermanas, no se puede dejar pasar de largo o pasar por alto. Es cuando estamos vivos, hermanos y hermanas, que podemos convertirnos en hijos y también en hijas de Dios, porque es vivos que podemos abrirle la puerta al necesitado y al que es indigente, y quienes en nombre de Dios piden, hermanos y hermanas, ayuda. Y también pueden ayudarnos a nosotros, porque ese indigente, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy es Jesucristo. ¿No te acuerdas tú hace poco que discutimos aquí la parábola del juicio final? ¿Te acuerdas esa parábola donde Cristo decía, porque tuve hambre y tuve sed y estuve preso, enfermo, desnudo, y cada vez que me socorrieron y lo hicieron por mí, o por cada uno de esos, lo hicieron por mí? Eso es lo que decía aquella parábola también del juicio final. Esta es la aplicación también a través de una parábola. Eso, hermanos y hermanas, es la oportunidad para cada uno de nosotros. La salvación para esta persona afluente, hermanos y hermanas, no es que el indigente venga de alguna forma y le traiga una gota de agua para refrescar su lengua, sino que aquellos que no hemos muerto aún, hermanos y hermanas, abramos las puertas a los necesitados, a los pequeños, a los impedidos, a los indigentes, aquellos, hermanos y hermanas, que son vulnerables, porque las puertas pueden estar cerradas. Así, hermanos y hermanas, es que se llena el gran abismo de esta separación, de esa barrera. Cuando hacemos la obra buena, se va llenando, hermanos y hermanas, como un relleno que al llegar a su tope, crea que haya ya no división, ya no separación, que nos ha separado el mundo, hermanos y hermanas. La separación que hay es culpa nuestra. Nos hemos dividido entre ricos y pobres. Nos hemos dividido entre los de la urbanización y los del caserío. Nos hemos dividido entre los inteligentes y los brutos, entre los gordos y los flacos, entre los negros y los blancos, entre los católicos y los protestantes, entre los que tienen fe y los ateos, entre los que son de X partido y los que son de Y partido. Nos hemos dividido entre los profesionales y los obreros. Toda esa división es causa nuestra. ¿A quien le toca mejorar esa situación? A nosotros. Es a nosotros lo que está diciendo la parábola. Y no verla, hermanos y hermanas, como una carga, el trabajo que tenemos que hacer para evitar esa separación, sino verla como una oportunidad, hermanos y hermanas, de ganarnos el favor de Dios y el lado de Dios. En la segunda conversación, hermanos y hermanas, versículos 27 al 29, insiste el afluente. Suplica que Abraham, Dios, envíe al indigente a la casa de su padre de él, porque allí tiene 5 hermanos. No quiere que ellos lleguen al mismo lugar de tormento. El indigente se convierte para el afluente, hermanos y hermanas, en el único intermediario entre Dios y los afluentes. Ahora ve que su familia se puede salvar a través de un indigente. El afluente, hermanos y hermanas, ahora está preocupado, ahora está ocupado por sus hermanos, mas sin embargo nunca lo estuvo con los indigentes. La respuesta de Abraham, hermanos y hermanas, que tiene el pensamiento de Dios, es clara. Tienen a Moisés y los profetas. Moisés y los profetas eran la Biblia. Moisés con la ley y los profetas anunciando las cosas buenas de Dios y denunciando las cosas malas del mundo. Esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios, eso es lo que tenemos. Escuchen su palabra, hermanos y hermanas, lo que está diciendo la parábola. El afluente tenía la Biblia, hermanos y hermanas, sabía quién era Moisés y los profetas, y muchos de estos judíos se memorizaban la Sagrada Escritura, pero nunca se dio cuenta que la Biblia, hermanos y hermanas, tenía que ver con los indigentes. La clave, la llave para que el afluente pudiera entender la Biblia, la palabra de Dios, era el indigente sentado
a las puertas de su casa, con una puerta que permaneció cerrada. Ya en los versículos 30 al 31 es la tercera conversación, hermanos y hermanas. Pero si un muerto les avisa, se convierten. ¿Quiere ahora entonces el afluente el arrepentimiento de su familia? Hermanos y hermanas, por lo menos reconoció que se había equivocado, cosa que nunca hizo durante su vida. Nunca sintió, hermanos y hermanas, la necesidad del prójimo. Ahora quiere un milagro, ahora quiere la resurrección. Dios es breve. En el personaje de Abraham, que representa el pensamiento de Dios, pero definitivo, si no oyen a Moisés y los profetas, que es la Biblia, tampoco se convertirán, aunque un muerto resucite. Hermanos y hermanas, más claro no canta el gallo. Esto es una oportunidad para nosotros. Reconozcamos a nuestro alrededor, hermanos y hermanas, las oportunidades que nos da Dios a través de todo lo que experimentamos diariamente, donde si interpretamos los signos de los tiempos, puede ser Dios mismo buscando que nos ganemos la salvación que hemos perdido. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, esta parábola tan preciosa? El indigente sentado a la puerta es la llave para entender la palabra de Dios. Dios viene a nosotros, hermanos y hermanas, a través de muchas personas en necesidad, de manera que podamos llenar ese gran abismo que nos separa. Y el ser humano es el que ha creado todo esto. Lázaro es también Jesús, hermanos y hermanas, en esta parábola. Jesús, el Mesías, sí. Cristo fue indigente, hermanos y hermanas, y Cristo fue un siervo pobre, que no fue aceptado en su tiempo. Pero, hermanos y hermanas, la muerte de Cristo cambió las cosas y las mudó de sitio. Cambió los muñequitos. Cristo fue pobre. El piso era la cama de Cristo. El techo era el cielo de arriba. Donde lo hospedaban, se quedaba. Donde le daban comida, comía. Ese era Cristo, hermanos y hermanas. Y aquí lo que tenemos que ver en Cuaresma y pronto la celebración de la Semana Santa y el propio Viernes Santo es la luz de la muerte de Jesús, que lo cambia todo. Como así, hermanos y hermanas, en esta parábola, la luz de la muerte de Lázaro cambió todo para el afluente que no tenía nombre escrito en el libro de la vida. El lugar de tormento que menciona la palabra de hoy, hermanos y hermanas, es esa situación no tanto de azufre, no tanto de un cuerpo que se quema, pero es la situación de la persona que está sin Dios, que por más que uno, pues hermanos y hermanas, piense tener religión, piense tener fe, no hay forma de poder estar con Dios en el lugar de tormento. Ya Dios no existe para nosotros ahí. Ya no podemos recurrir a Él. Eso quema el alma. Eso quema el espíritu, hermanos y hermanas. Y simplemente en este caso de la parábola de hoy, porque no hemos abierto las puertas para dejar entrar a quien debemos dejar entrar. ¿Sabes tú quién abrió las puertas para Cristo en un momento? Saqueo. ¿Te acuerdas de Saqueo en San Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10? Quédate en mi casa, hospédate esta noche, pernocta, te daré comida y mañana síguete camino. Pues muy bien, Cristo lo aceptó. Saqueo, el pecador, el afluente, el cobrador de impuestos con riqueza y prosperidad, vio a Cristo como un indigente. Le abrió las puertas, lo dejó hospedar en su casa. ¿Sabes lo que le dijo Cristo cuando salió de su casa? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Eso es lo que queremos. Al lado de Dios llega la salvación a nuestras casas. Jeremías, hermanos y hermanas, finalmente no lo dejemos pasar por alto. La primera lectura de hoy, que a bien tiene suplementar la parábola que hemos escuchado. Maldito quien confía en el hombre, que busca fuerzas en su carne. Ese es el hombre y la mujer que no podemos confiar y que se aparta del corazón del Señor. En él o en ella no podemos confiar, porque así no se ve llegar el bien, porque así no se ve llegar el bien. Es bendito quien confía y pone su confianza en el Señor, porque echa raíces, no siente el estío, permanece verde como el árbol que está pues junto al agua, y sobre todo no deja de dar fruto, y la sequía no lo inquieta. Amén y amén.
No olvidemos eso, hermanos y hermanas. Ese tipo de hombre bendito delante de Dios y ese tipo de mujer bendita delante de Dios debe ser el resultado de esta cuaresma. Así que, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí y vamos en oración con el Salmo 1, que precisamente nos recuerda: dichoso el hombre o la mujer que ha confiado en el Señor. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, que te vaya bonito y sobre todo bendecido. Hasta mañana.